Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de México, bienvenido, buenos días. Carmen, muchas gracias, me da mucho gusto estar en tu programa, un saludo desde aquí a todo tu auditorio. Bueno, pues debo decir que ya creíamos que no ibas a venir algún día a este programa porque te hemos invitado en varias modalidades para un debate que no se hizo y espero que a lo mejor se haga para un encuentro con la mesa de los lunes o una entrevista que ahora me concedes al final de cuentas. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, me da mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, debo decir que me tardé en entrar al aire porque se me cayó el café encima de los papeles, cosa que no importa porque ya los tenemos aquí rescatados. Y bueno, pues Enrique, esta mañana en donde vas al ratito a la Ibero, tendremos oportunidad de conversar contigo por ahí de unos 30, 35 minutos o si nos da más. Un poquito más, que sea 40 minutos. 40 minutos de conversación, así que venga la conversación. Muchos temas, pero déjame empezar por uno fundamental. Cuando alguien dice quiero ser presidente de México, debe tener un mínimo diagnóstico, radiografía del país que quiere gobernar, de los ejes fundamentales de la problemática de un país. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, Carmen, yo creo que lo he venido señalando con toda claridad. En distintos espacios, si tomáramos los signos vitales del país en el desarrollo social de México, evidentemente habría que reconocer que México no ha ido por el camino correcto y que el balance no es positivo. Déjame darte solamente indicadores elementales del desarrollo social, donde se aprecia que es necesario cambiar y tener una política de mayor eficacia para darle mejores resultados a los mexicanos. En el tema de seguridad creo que no es necesario abundar, pero todos los mexicanos sabemos que ha habido en los últimos años un clima de violencia y de inseguridad, que en su momento podremos entrar al tema a mayor detalle sobre qué propongo hacer, pero evidentemente la inseguridad se ha incrementado, la violencia, el saldo que tienes hoy de esta lucha que ha tenido el Estado mexicano contra el crimen organizado. Tienes en la inseguridad y la violencia un indicador que no es nada favorable. Si vamos a los niveles de pobreza de nuestro país, que en lugar de haber disminuido, se han incrementado los últimos 4 años, de entonces a la fecha tienes 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza. Y de ellos la mitad han pasado las filas de quienes tienen pobreza alimentaria, que no tienen garantizado su abasto cotidiano. Si te vas al indicador del crecimiento económico, lo señalé en el debate, lo he señalado varias ocasiones, tenemos el peor desempeño en nuestra economía de los últimos 80 años. Hemos tenido un crecimiento promedio del 1.7%, que contrasta notablemente con el que otros países de la región han tenido en los últimos años, caso de Brasil, de más de 3%, Colombia, Chile, Perú, que tiene más de 5%. Y la pregunta que nos hacemos los mexicanos es ¿por qué no hemos crecido? ¿Y qué pasa cuando no creces económicamente? No se generan empleos. No ha habido los empleos suficientes para un mayor número de mexicanos que se van incorporando a la vida económicamente activa y que simplemente no están en la oportunidad de encontrar un empleo. Lo que es una ventaja para el país, que es el bono demográfico, es decir, que tengas un amplio sector de la población en condición de ser económicamente activo, no se está aprovechando porque no hay espacios. Aquí tienes 4 indicadores verdaderamente sensibles. Déjame detener en el primero que dices. Obviamente el asunto de la seguridad, el tema de la violencia en México es un tema prioritario. Llamó la atención que en el primer debate presidencial ninguno de los candidatos abordara medianamente un asunto que es ya absolutamente desmedido. ¿Cuál es tu diagnóstico específico sobre lo que ha pasado en México? ¿Tienes cifras? Hay incluso ahí en la información oficial, deficiencia de saber exactamente de qué tamaño es lo que ha sucedido en México. ¿Cuál es el panorama que tú tienes con tu información, con los elementos de diagnóstico que tengas precisamente sobre el tema de la violencia, el crimen organizado? ¿Cuántos muertos, según tu información, hay en México en este sexenio? Pues el dato no es distinto del que oficialmente se maneja, que está en el orden de los 50,000 personas que han fallecido entre víctimas de la ola de violencia y entre quienes presumiblemente están involucrados en el crimen organizado. Pero como sea o cual sea la causa de ello, es un saldo que verdaderamente es de llamar notablemente la atención. Y déjame decirte o darte un dato duro de lo que ha ocurrido en materia de seguridad. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es el indicador más importante para medir las condiciones de seguridad, que universalmente se utiliza, es decir, cuántos homicidios hay por cada 100,000 habitantes,
Y cuando tú quieres saber si una ciudad o un país es seguro o no lo es, te vas a este indicador. Es el termómetro universalmente reconocido. La tasa de homicidios en México por cada 100,000 habitantes pasó de 10 en el año 2006 a 23 que hoy tenemos. Fue más del doble. 150% fue el crecimiento que tuvo esta variable. Y deja ver, evidentemente, que aunado a esta condición general del país, hay estados donde se ha acentuado lamentablemente la violencia. Y que hay que decir, y por ahí debe haber iniciado, lo primero que hay que reconocer es que el Estado mexicano está en la obligación, en el deber de combatir al crimen organizado. Es una tarea del Estado mexicano. Es una tarea irrenunciable. No está sujeta a que se quiera o no. Lo que está a debate es la estrategia a seguir para lograr mayores resultados. De tal suerte que no hay duda, al Estado le compete y está en la obligación constitucional de combatir al crimen organizado, pero también darle resultados a la población. Y creo que esos son los que no han sido satisfactorios. Y hoy tienes un clima entre la población de miedo, de zozobra, de angustia entre las familias, que yo he señalado, han perdido libertad porque hoy prefieren no salir, dejar de tener horas dedicadas al esparcimiento, a la actividad recreativa, por no eventualmente ser víctimas de la ola de violencia. Ciertamente, yo creo que nadie está pidiendo al Estado mexicano que claudique frente a su responsabilidad de combatir el crimen organizado. Y dices, el tema es la estrategia. Vamos al punto. Según tú, ¿cuál es la estrategia de Felipe Calderón? Según tú, ¿qué es lo que hace que el país esté como está? ¿A partir de qué estrategia? ¿Tú la entiendes? ¿La podrías describir? Pues me parece que está en el gobierno federal dar respuesta a cuál es el objetivo que busca dentro de la estrategia. Creo que cuando tienes un objetivo fundamental, claramente señalado, permite alinear el esfuerzo institucional del Estado mexicano para poder combatirlo. Lo que yo vengo proponiendo en esta campaña en materia de seguridad es devolverle paz y tranquilidad a los mexicanos. ¿A partir de qué? A partir de tener claramente señalado el rumbo, el objetivo más importante en esta materia, que es reducir la violencia. Y cuando hablamos de reducir la violencia, Carmen, significa darle especial y particular atención a la comisión de 3 delitos: homicidios, extorsiones y secuestros. 3 delitos que evidentemente generan violencia en el país, que son los que han tenido un crecimiento notable en los últimos años, y que es ahí donde debe estar centrado, en mi óptica, el objetivo central: reducir la violencia. Darle seguridad a los mexicanos para poder salir a las calles, para poder transitar las carreteras del país, para poder viajar libremente por todo el territorio nacional. A partir de ello, he apuntado primero, si la pregunta es, ¿qué propongo hacer en esta materia? En primer lugar, fortalecer las instituciones del Estado mexicano. He sido el primero en reconocer que el gobierno federal ha hecho bien y ha sido realmente acertado al haber incrementado la capacidad de fuerza del Estado mexicano. Su Policía Federal pasó de 6,000 elementos a 36,000 elementos que hoy tiene. Yo mantendría esta línea de crecimiento. Yo llevaría a que esta policía creciera aún más. Segundo, y me estoy yendo a un segundo paso que antes debiera hablar de las acciones para la prevención, pero sin embargo lo quise marcar en este punto porque sí es de reconocer esta parte que el Estado mexicano ha logrado en los últimos años. Pero en la acción preventiva me parece que debemos ir más a las causas que a las consecuencias de la inseguridad. ¿Qué es lo que está generando inseguridad? Esta es la parte preventiva. Que los mexicanos no tengan oportunidades, sobre todo los jóvenes. Y para revertir esta condición tenemos que abrir espacios de oportunidad de empleo y de educación, que hoy no se cubren suficientemente. No se cubre el empleo porque no hay crecimiento económico, no se cubre suficientemente la educación porque tienes deficiencia en el nivel de cobertura para el nivel preparatoria y para la universidad. Entonces, hay que ocuparnos de que esto, precisamente la parte preventiva, se logre atender. ¿Quieres tú decir algo? Perdón. Sí, estamos en la descripción de lo que sería tu planteamiento para enfrentar este fenómeno de violencia y dices el foco fundamental es bajar la violencia y son algunas de las ideas que tienes. Déjame ir al punto de lo que ha sucedido otra vez, de lo que sería una acción de gobierno, del gobierno de Felipe Calderón, que
en consecuencia ha traído lo que hoy tenemos enfrente. Un grupo de ciudadanos ha presentado un documento muy amplio en el Tribunal de la Haya y está solicitándole a esta instancia de justicia internacional que se investigue el caso México, ubicando ahí delitos de lesa humanidad. Identifica lo que ha pasado en México como delitos de lesa humanidad. Si esta solicitud prospera, ha sido recibida, no sabemos qué ocurrirá, pero ha sido recibida. Si esta solicitud prospera, podría traducirse en un conjunto de acciones penales eventualmente de la justicia internacional. ¿Cree Enrique Peña Nieto que Felipe Calderón, por su responsabilidad como jefe de Estado, debería ser procesado, enjuiciado de alguna suerte? Mira, de lo que conozco de esta denuncia presentada en la Corte Internacional, en mi apreciación carece de sustento. Porque si bien tienes un saldo lamentable en el número de muertos que ha derivado de esta lucha que el Estado mexicano ha emprendido contra el crimen organizado, evidentemente no se trata de una acción del Estado para generar o causar estos homicidios. Yo creo que deriva más bien de una lucha permanente contra el crimen organizado y donde presumiblemente un gran número de quienes lamentablemente han perdido la vida son personas involucradas y dedicadas a la actividad delincuencial. Creo que el Estado mexicano, al margen de quién sea su titular y quién esté en la responsabilidad del Ejecutivo, debe actuar con apego a la ley, debe actuar en la obligación impuesta por la Constitución de combatir al crimen organizado. Creo que la estrategia seguida no ha dado los resultados para darle seguridad a la población. ¿Qué falló, Enrique Peña Nieto? Presumiblemente yo pensaría que faltó un mejor diagnóstico de la condición que guardaba el país al inicio de la administración, que se tomó una decisión a lo mejor menos premeditada, analizada, planeada, para saber y focalizar a dónde orientar el esfuerzo del Estado mexicano. Pero lo que sí es cierto... Hay quien dice, Enrique, hay quien dice que Felipe Calderón tomó una decisión precipitada efectivamente al arranque de su sexenio como una fórmula de obtener la legitimidad que no plenamente obtuvo en la elección de 2006. Pues son uno de los tantos señalamientos que se han hecho. Yo no prestaría, no necesariamente. Yo creo que el Estado está en la obligación de combatir el crimen. Sí creo que faltó una definición muy clara de los objetivos. Y creo que los mexicanos hemos sido testigos de el cambio o de objetivos señalados desde el gobierno. En lo que tú recordarás, originalmente se llamó una guerra y que luego se dijo que no era guerra, que era una lucha. ¿Para ti es guerra? Pero como yo creo que es combate al crimen organizado. El Estado mexicano está en la obligación de combatir el crimen organizado, pero aunado a esta obligación, lo más importante es generar condiciones de seguridad a todos los mexicanos. Y déjame decirte algo más, Carmen. Es una obligación insustituible, irrenunciable, y que compete en estricto sentido al Estado mexicano. Porque en la frustración que ha habido por la ausencia de resultados, se han corrido voces, señalamientos que proponen otras formas o que otras organizaciones, incluso de carácter civil, pues puedan tomar mayor definición en la estrategia del Estado. Yo creo que hay que abrir espacios a la participación de la sociedad para lograr mayor efectividad en el combate al crimen organizado y generar. El objetivo es seguridad a los mexicanos. Lo que tienes que propiciar es seguridad a los mexicanos. Si algo ha definido la estrategia de Calderón es el tema de la militarización, es decir, tomar al ejército mexicano, a la Marina, más recientemente, sustituyendo en buena medida la responsabilidad de los cuerpos policíacos, etcétera. El tema de la militarización, entre otras cosas, ha traído costos muy altos, no solo en términos de derechos humanos, que ha sido pues ya materia de muchos informes nacionales e internacionales. ¿Tú mantendrás ese eje principal para combatir el crimen organizado sostenido en el ejército, sostenido en la Marina? No, yo estoy convencido que el ejército y la Marina y los elementos que están en esta tarea de combatir al crimen organizado
gradualmente deberán regresar a sus cuarteles. ¿Qué es gradualmente? Sin embargo, gradualmente a partir de que existan mejores condiciones en cada lugar. Y déjame decirte en algo este más. sexenio se habló de la gradualidad. Y lamentablemente creo que no se logró. Y creo que no se logró porque faltó la definición de objetivos muy claros. Yo ya te señaló cuál es el objetivo que perseguiré en materia de seguridad, el objetivo central, reducir la violencia, regresar condiciones de seguridad a los mexicanos. Y que esto va aunado a combatir, evidentemente, todo tipo de delitos. Pero sin duda habrá que centrar el esfuerzo, yo centraré el esfuerzo y la actuación del Estado en los 3 niveles de gobierno en combatir lo que hoy genera mayor violencia. ¿En qué momento regresarían los soldados a los cuarteles? Cuando hubiese condiciones óptimas y se hubiese disminuida la violencia donde más hoy la tienes presente. De ahí que me he comprometido, déjame decirte, me he comprometido a mantener la presencia del Ejército y de la Armada en algunas entidades donde lamentablemente se ha agravado la situación de inseguridad. Lo hice ya particularmente en Veracruz, lo habré de hacer seguramente en Tamaulipas, lo habré de hacer en Coahuila, en Michoacán y en Guerrero. ¿A partir de qué indicadores? Yo diría a partir del diagnóstico que tengamos del Estado, a partir realmente de asegurarnos de que la violencia ha disminuido sensiblemente y que la población vaya marcando también en su percepción, en su sentir, que esto esté ocurriendo. Y esto es algo que puedes hacer mediciones para realmente conocer lo que la sociedad está apreciando sobre el desempeño y sobre las mejores condiciones de seguridad que se tengan en cada lugar. Para saberlo de esta manera, entonces, tú continuarás con el ejército, digamos, en las calles hasta que suceda lo que dices. No lo voy a retirar hasta en tanto no haya un diagnóstico más claro y mejores condiciones que permitan tomar una decisión de que gradualmente regrese. Pero también creo que el ejército no tiene por qué estar extendido en todo el territorio nacional en esta tarea. Insisto, yo lo focalizaría y lo llevaría a que tuviera la presencia y esta tarea de combatir al crimen organizado en los lugares donde evidentemente la condición está de crítica, se ha acentuado, se ha agravado y donde los índices de criminalidad se han elevado. Bueno, Enrique Peña Nieto, lo dejamos hasta aquí en esta parte que es fundamental del diagnóstico de país, que es uno de los ángulos de la problemática nacional que pues tiene que ver con la violencia y el crimen organizado. Agregaría yo algo más un tema importante, Carmen, en este tema. Creo que algo que ha estado ausente en la estrategia seguida hasta ahora por el gobierno y que yo propongo realmente sea una nueva definición es la coordinación de esfuerzos. En materia de seguridad pública no se puede competir por lograr resultados entre niveles de gobierno. Es una tarea del Estado mexicano. No se puede partidizar. No se puede pensar a partir de quién gobierna y entonces si competimos o no. Lo dices porque algunos dicen que el PRI va a pactar o que el PRI pactó y el PRI va a establecer no violencia a partir de pactos con los criminales. Lo digo más bien porque hay señalamientos reiterados, especialmente de distintos actores que apuntan a que los estados donde gobierna el PRI hay índices de mayor criminalidad, lo cual resulta engañoso, porque debes considerar que el PRI en el país gobierna al 60% de la población, 60% prácticamente o más de los estados de la República, de tal suerte que resulta, es a donde yo veo esta óptica sesgada y partidista que eventualmente se quiere construir entre los adversarios y desde el gobierno. Esto no cabe. La lucha del Estado mexicano o el combate del Estado mexicano contra el crimen organizado obedece y obliga a la participación de los 3 niveles de gobierno. Y me comprometo a establecer una mayor alianza y mayor efectividad con la participación de los 3 niveles de gobierno. No se trata de competir, se trata de dar buenos resultados. Y algo más, habrá que hacer mayor inversión. No solo en el orden federal, creo que la inversión tiene que estar destinada a los 3 niveles. Ponía yo el caso de Colombia, que es un referente sobre la seguridad, porque ahí han logrado disminuir la inseguridad que era verdaderamente alarmante y se ha vuelto el caso de Colombia un referente mundial de cómo combatir la inseguridad. Y en este país destinan a la seguridad 5% del Producto Interno Bruto. En México no llegamos siquiera al 1.5%. No estoy diciendo que de un año a otro, y creo que sería materialmente difícil escalarlo a estos niveles, que algunos sugirieron que yo había hecho esta la afirmación, pero lo que sí he comprometido y lo que sí propongo
es gradualmente hacer mayores inversiones. O sea, un tema que resulta de la mayor prioridad tiene que verse reflejado en el presupuesto. Enrique Peña Nieto, déjame pasar a otros temas. Adelante, el debate. Bueno, se dijo mucho y hubo una gran polémica sobre por qué una señal de un debate tan importante no se transmitía en las cadenas nacionales. Y bueno, para ir pronto al tema y a lo que se ha dicho críticamente sobre ti. Se ha dicho que se te intentó proteger para no exhibir algún traspié en el debate, se te ha pintado como una especie del chico del teleprompter, ¿no? Y un conjunto de cosas que ahí están. ¿Qué dices después del debate y de lo que sucedió? Pues mira, seguramente te refieres a lo que dicen los adversarios. Está haciendo eco de lo que mis adversarios han venido señalando con toda honestidad, sin sustento alguno. Más bien han tomado hechos aislados como para hacer generalidades y querer hacer un señalamiento sobre tu servidor, lo cual tampoco es de preocuparme mayormente. Creo que el debate, estamos en campaña, tampoco debiera sorprender, es normal, tampoco, digo. Pero creo que el debate dio un espacio, primero, de fortalecimiento de nuestro régimen democrático. Creo que el debate debe ser central en una competencia democrática. Segundo, creo que el debate permitió tener en un mismo espacio, con una amplia cobertura, que tú debes tener seguramente los números. Un poquito más que el fútbol, no mucho. Pero bueno, solamente de la televisión abierta. Pero si, si tomamos en cuenta la cobertura total que hubo de distintos medios, no solo de televisión, radio, internet, canales cerrados de televisión, en fin, la cobertura total que tuvo, se habla de haber sido... Casi en consecuencia de que las televisoras lo pasaron en los canales menos vistos. Pues como creo que el que vimos, el que seguimos es como ha ocurrido en los últimos, hace 6 años y hace 12 años. Más allá de eso, el punto es... Y no voy a entrar en la polémica de si debió o no. Yo creo que, y mi partido fijó claramente su posición, creo que no puedes imponerle a un pueblo el que obligadamente vea un debate. Debes darle la opción, mientras le garantices que tenga acceso para poder realmente seguir el debate. El tema era si te protegían o no las televisoras en particular, precisamente porque has tenido algunos traspiés cuando has tenido lo de la FIL y algunas otras cuestiones. Pues nada más, Carmen, como si nadie más se tuviera traspiés. Lo que pasa es que lo que parece ser más grave es que quien va adelante en las encuestas no primero está exento de tropezarse, y cuando lo hace, bueno, pues viene la oleada de todos y no debió ocurrir. Así es esto. Lo entiendo, lo asumo, pero evidentemente creo que ha habido los espacios sobrados de esta campaña y otros para finalmente acreditar quién soy, cuál es la experiencia que me respalda. Ese es el punto. ¿De qué está hecho Enrique Peña Nieto? Tú dijiste en el debate una frase que nos ha dado materia, bueno, no solo hablamos de ese tema en la semana, en este programa, sino de otros asuntos, pero diste una frase que por supuesto estaba pensada, supongo, para llegar al punto del que hablaremos en este momento. Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente Andrés Manuel. Déjame recuperar este fragmento del debate y vamos al punto. ¿De qué está hecho Peña Nieto? ¿Qué quiso decir y qué hay detrás de la frase que nos ha llevado a un conjunto de informaciones, de papeles, de documentos y de cifras a la que ahorita vamos a llegar? Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. No es cierto lo que él plantea, desde luego. Yo tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1,000 millones en el sexenio, ¿sí? Usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones. Si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Por eso, no nos dejemos apantallar. Nos pueden llevar al despeñadero.
Enrique Peña Nieto. De esto hablamos ayer con López Obrador y él lanzó incluso un reto o una definición sobre el tema, diciendo que si le compruebas que él se gastó lo que dices que se gastó, renuncia a su candidatura presidencial. Y que si no, deberías renunciar tú. Básicamente es lo que planteó ayer López Obrador. Tenemos también el audio. Brevemente, si quieres, lo presento y regresamos a punto. Vamos a ver. Pero el gasto de comunicación social de la jefatura de gobierno, que es el gasto del gobierno, son 148 millones. No, 200. Lo demás, no, porque ahí está incluido en la jefatura pues todo lo que tiene que ver con las dependencias que directamente están vinculadas al jefe de gobierno. ¿Y tu suma te da? 557 millones. En gastaste 5 años, sostenido con contratos. Aparte de la cifra negra, le pudieron haber entregado el dinero a través de empresas filiales a Televisa. Hay una empresa filial, Alejandro Quintero. Es un personaje clave. Él es dueño, que se llama TV Promo. A través de esa empresa se triangula y compran tiempos en Televisa. Si no es así, pues es en maletas, es decir, es dinero en efectivo. Pero si no es así, ¿crees que se paga en efectivo la televisión? Pues ¿por qué no? Pero si no fuese así, Carmen, entonces quiere decir que Televisa está invirtiendo, está aportándole a Peña Nieto. Es una promoción completa, sin cobrar absolutamente nada. Nada más que la pregunta sería, ¿y a cambio de qué? Y dice él, es que tú hubieses sido presidente de México si fuese por la televisión. Yo tuve una relación con Televisa y tuve una relación con todos los medios, ¿sí? De respeto, pero nunca de subordinación, Carmen. Si es cierto lo que él dice en el manejo de medios, que yo gasté 1.800 millones en 5 años, si es cierto, yo renuncio a mi candidatura. Andrés Manuel dejó pero aquí... si no es cierto, ¿sí?, lo que él dice, que él haga lo propio. Eso sería un acto de congruencia. Bueno, pues Enrique Peña Nieto, esto es lo que ha pasado del debate para acá, sobre el tema de los gastos de campaña, de los gastos en publicidad gubernamental, etcétera. Si la televisión hiciera presidentes, bueno, la frase es importante y nos lleva a todo esto. Pero para hablar de lo que dice López Obrador, si tú le demuestras que se gastó lo que dices que se gastó, renuncia a la candidatura. Mira, Carmen, déjame primero darte un antecedente de toda esta condición. Bueno, voy, si quieres, en primer lugar al tema de la cifra aludida y que evidentemente nos lleva a una diferencia. Yo tengo aquí para acreditarte lo que está en la cuenta pública que el gobierno del Distrito Federal ha entregado a la Asamblea Legislativa, que es información pública. Me permití traerte, por cierto, los pasos a seguir, que además hemos notarizado esta información para que mañana de repente no desaparezca. Pero esta es la ruta, como puedes llegar, y cualquiera podría hacerlo a través del Internet y a través de entrando a Google, cómo seguir los pasos para obtener la información que es pública y que simplemente no hay más que entrar a través del Internet. Y que es la cuenta pública. Y aquí te entrego, te voy a dejar aquí una copia de lo que viene reportado en Internet de la cuenta pública, la información oficial de cada año, y que suma del 2001 al 2006 1.209 millones de pesos. Si eliminas la parte del último año donde él evidentemente ya no fungió como jefe de gobierno, pues evidentemente la cifra podríamos cerrarla al orden de los 1.000 millones de pesos. Estos son datos, es información pues simplemente oficial, que cualquiera puede consultar en el Internet, que es resultado de la cuenta pública, y esta es la documentación que yo presento. No sé cuál sea la información que tenga el señor López Obrador. Y adicionalmente yo te agregaría que si el valor, esa inversión la trajeras a precios o a valor presente, con datos del 2010, con pesos del 2010, evidentemente la cifra es todavía mayor. Tenía yo aquí el cálculo que en un momento te la muestro. Pero déjame dar un antecedente adicional a esto. Mira, ¿por qué señalé que si la televisión hiciera presidente se lo sería? Porque pareciera que se escapa de la memoria colectiva, y me parece que no a todos los mexicanos, sino solo a aquellos que así lo quieren ver, que la cobertura que tuvo su jefatura de gobierno en el Distrito Federal fue la que ningún otro actor de la política haya tenido en los últimos años.
verdaderamente la cobertura a sus conferencias matutinas, a la actuación que tenía como jefe de gobierno, pues que además es entendible. Hay que decir lo que a él evidentemente pudiera no ser de su agrado, pero el Distrito Federal tiene por medios locales, Carmen, una cobertura que te da, evidentemente, que es una cobertura de carácter nacional. Los medios locales del Distrito Federal son medios nacionales. El punto aquí es coberturas periodísticas y coberturas pagadas, que ese es el asunto. Yo creo que ahí vamos entrando en esta materia de los números. Déjame regresar al punto, Enrique Peña Nieto, de las cifras. Dice López Obrador: renuncio a mi candidatura si me demuestra que gasté lo que él dice que gasté. Tú dices, yo afirmo que se gastó cerca de 1,000 millones de pesos, que es lo que trae la cuenta pública. Aunque se escucha en el audio que él se refiere a 1,800 millones de pesos, que es la cifra que tu equipo de campaña mostró también y que aquí la tuvimos, de Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, yo me tomé la precaución de llamar por teléfono con César Yáñez después de la entrevista con López Obrador y le dije, López Obrador habló de la cifra de Marcelo Ebrard, sigue sosteniendo su dicho sobre que renunciaría a la candidatura si se refiere a la cifra que sí corresponde a la de López Obrador, que es la que afirma Peña Nieto fue de cerca de 1,000 millones, y me dijo que sí, porque afirma el equipo de López Obrador que él se gastó y reconoce cerca de 500 millones de pesos. Entonces, aclarado el punto de que los 1,800 son de Ebrard y de que de lo que estamos hablando es de una cifra de 1,000 millones de pesos, ¿qué le contestas a López Obrador sobre su reto? Mira, él fue el que se puso esta condición. Nadie le está pidiendo que renuncie a su candidatura, simplemente que se reconozca lo que aparece en las cuentas públicas de lo que fue su gestión de gobierno. Yo no estoy inventando nada, ni estoy sacando documentación inventada, ni maquilada. Estoy simplemente presentando lo que está en información pública. Y ahí lo dejas. Y aquí te lo voy a dejar. Bueno, dejemos entonces. Pero en fin, a ver, déjame nada más regresar al tema que me parece importante. ¿Tu respuesta sobre que renuncia a la candidatura es? Pues mira, es un tema que él fijó, nadie se lo está exigiendo, simplemente estoy pidiendo se reconozca, porque públicamente así está en la información que está publicitada de cuánto invirtió el gobierno del Distrito Federal entre el periodo 2000 y 2005. Que es del orden de 1,000 millones de pesos. Ahí lo dejamos este punto, queda el documento que tú traes, queda la declaración de López Obrador de que habla de 500 millones de pesos con contratos que nos han enviado algunos y que quedaron de enviarnos otros para que sume la cifra que nos dice que da. Yo te dejé la ruta de cómo conseguir información pública. Ese es el punto del número del dinero gastado en el sexenio de López Obrador. Tú dices, ¿no es asunto mío si renuncia o no a su candidatura? No. ¿En pocas palabras? No es asunto mío. Punto. Eso no es bueno, ahora, en el mismo debate, una vez que tú le dijiste, si la televisión hiciera presidente es tal cosa, y ahí queda la interrogante abierta de cuánto se gastó López Obrador en espacios de comunicación, él dice, usted en un solo año, para una sola empresa, se gastó más de 600 millones de pesos. Y mostró un papelito que también le pedimos, así como les pedimos a ustedes los documentos que ya mostramos en esta semana, nos envió la primera hoja de un documento que fue publicado por Genaro Villamil y que dice Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005-2006, y dice total de inversión en tiempos de televisión más de 600 millones de pesos, 691 millones de pesos. Este documento es el que publicó Genaro Villamil, que afirma Villamil obtuvo de un funcionario de Televisa que le dio el elemento de información suficiente para informar o decir que hubo un paquete de servicios de comunicación en tu gobierno para construir tu candidatura presidencial. Este sería el elemento que sostiene una afirmación o un planteamiento de ese tamaño. A ver, Carmen, sobre el documento en particular. Que es el que mostró en la pantalla. Lo presentó y es un documento no nuevo, es un documento publicado hace 5 o 6 años en una revista y que no tiene ningún fundamento ni sustento alguno. Déjame decirte que quién lo hizo, de dónde viene el documento o de dónde viene tal afirmación. El periodista dice que viene de un funcionario de Televisa. Pero no es ni información oficial, ni está sustentado, y menos avalado por información pública, ni del gobierno, no sé de la empresa televisiva, pero del gobierno, pues evidentemente no tiene sustento alguno esta información. Cualquiera pudo haber hecho un documento y presentado, y además
por siendo respetuoso del medio, pero evidentemente en el estilo particular del medio que lo publicó, pues me parece que carece de todo sustento. Yo no estoy presentando información elaborada quién sabe por quién. Yo te estoy presentando información que está y que es información pública y que cualquiera puede accesar a través del Internet. Es el reporte de cuentas públicas. Qué bueno que tienes esta gráfica, que no me has permitido concluir la explicación de lo que yo hacía, de por qué no debe olvidarse de la imagen que entonces el entonces jefe de gobierno y hoy candidato del PRD tuvo entre 2000 y 2006. Fue el personaje que tuvo mayor cobertura. Sin duda, solo después del presidente de la República era el personaje con mayor cobertura noticiosa de televisión, de radio, de prensa, y que no se puede comparar con la que otro actor haya tenido. ¿Qué ocurre después en los años que me toca ser gobernador del Estado de México, 2005-2011? Y que es justamente lo que estaba explicando. Distrito Federal y Estado de México tiene una condición muy parecida y particular, Carmen. Para ambas entidades, y quizás sean las únicas del país, los medios locales son los medios nacionales. Los medios que permiten cubrir a tu población objetivo, a la población a la que debes informar y a la que estás obligado y tiene derecho a ser informada, son los medios nacionales. No hay medios locales. A diferencia de lo que puede pasar en otras entidades del país. Aquí no hay medios locales. Estado de México y Distrito Federal, sus medios locales son los medios nacionales. Y bueno, pues evidentemente esta gráfica que tienes aquí, que te voy a dar a colores, muestra la inversión per cápita que en materia de comunicación hacen 3 niveles de gobierno. El gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México. 3 entidades que destinan recursos para medios nacionales para poder llegar a su población gobernada. Y que evidentemente no cabe siquiera comparación entre lo que, no hay punto de comparación con el gobierno federal, que sin duda está muy por encima de cualquiera. Aquí dice que el gobierno federal se ha gastado 16.566 millones de pesos. Son cifras también oficiales. Que el DF se ha gastado 1.837 en el gobierno de Ebrard y que te habrías gastado en el tiempo que te tocó, más el otro plazo hasta el 2010, 646 millones de pesos. Ahí llegamos al siguiente punto. Son las cifras oficiales, efectivamente, que se están mostrando en este cuadrito que el PRI y tu campaña nos has proporcionado y del que hemos hablado, y llevan al punto de hablar de los gastos per cápita. Si se usa la información oficial para hablar de cuánto se gastó el gobierno federal, el gobierno del DF y el gobierno del Estado de México, bueno, ustedes serían los que menos se gastaron. Viene el punto de la duda y la suspicacia y de si hay cifras negras. Y si esto refleja realmente lo que ha sucedido con la pantalla de televisión y tu figura. Tu presencia en la televisión es indudablemente notable desde que eres gobernador del Estado de México y esa es la otra gran interrogante. Las cifras oficiales están ahí. Se accede a la cuenta pública y aquí están los números y una parte del debate. Esta otra parte del debate respecto a si realmente con esta inversión, como le llamas, se puede lograr un posicionamiento del tamaño del que tú tienes, y por eso la frase tuya de si la televisión hiciera presidente, obviamente va dirigido a esa crítica fundamental de qué se hizo esta candidatura tuya si no fue de una sobreexposición atípica y anómala en la televisión. Yo creo que ha habido un señalamiento excedido del tema porque no tiene sustento alguno. Yo diría, a ver, no tengo una investigación hecha, pero seguramente hay quienes hacen investigación y monitorean la presencia de los actores políticos en los distintos medios de comunicación. Lo que no debe escapar de la memoria es la presencia y la cobertura que tuvo el entonces jefe de gobierno, López Obrador, cuando estuvo en esa responsabilidad, en ese cargo, y que sin duda fue su plataforma para entonces convertirse en el candidato de la izquierda en el 2006. ¿Y qué me dices de la tuya? 2005, te vuelvo a decir, muy parecida en el tiempo y en presencia, y por eso te repito, para eso hay quienes hacen monitoreo y ojalá hicieran un trabajo. ¿Igual que López Obrador dices? No, López Obrador no, en este periodo ya no sé, no podríamos contrastarlo y me sometería a que se hiciera un contraste de cuál fue el monitoreo. ¿Cómo vamos a saber los ciudadanos? Ese es un buen punto. Un monitoreo ¿Cómo va a ser de los cuánto ciudadanos? Fue la presencia que tuvo. Seguramente hay un récord histórico de cuánto fue la presencia que tuvo entonces. ¿De cuántas veces saliste y de qué manera? López Obrador. ¿Cuál fue? No fueron en mismo tiempo. La que sí tengo yo muy presente. Ya Videgaray y Monreal hablaron del monitoreo y creo que ambos están de acuerdo. Pues hay que hacerlo. Pero déjame decir algo más.
La que sí se puede contrastar eventualmente es la que tiene Marcelo Ebrard y un servidor, porque nos tocó a él ser jefe de gobierno y a tu servidor, que lo sigue siendo, y a tu servidor, gobernador del Estado de México, y pero, que recuerdo, varias publicaciones hicieron notar los monitoreos que teníamos en presencia, tanto el hoy jefe de gobierno como entonces yo, gobernador del Estado de México, y eran muy parecidas, muy similares, y que evidentemente no es que estén hechas para construir una candidatura, Carmen. Lo que me dediqué a hacer fue a gobernar mi estado. Y el Estado de México no deja de tener una atención y una cobertura mediática natural por ser el Estado de México, la población que tiene. ¿Tú sabes cuál es la población del Estado de México? ¿Cuál es? Te la pregunto porque pareciera que escapa a todos quienes parecieran ignorarla. Es la entidad más poblada de México. Tiene 15,5 millones de habitantes. Más que el Distrito Federal, que no llega a 9 millones de habitantes. Y donde está concentrada buena parte de la población del Estado de México es justamente en la conurbación con el Distrito Federal. Por eso hablamos de que es la gran metrópoli de casi 20 millones de habitantes. Déjame llegar a este otro punto que es derivado del asunto. A ver, estamos frente al dinero público que se utiliza para promover obra de gobierno, etcétera. Las cuentas públicas, las suspicacias, lo que queda en interrogante y que merecería ser revisado con monitoreos sobre cuánto se gastaron y cuánto de quien se hace la investigación del tema lo podrían hacer. Y bueno, aquí hay una cosa en la prensa hoy, dos cosas, bueno, una cosa en la prensa que es muy importante, que publica el diario Reforma, me dices que ya lo leíste y se lo leo al auditorio, que nos lleva al tema de las cifras negras, que nos lleva al tema de los servicios de comunicación que en todo caso trascienden los spots mismos. Dice Enrique Gómez y Arturo Espinosa en Reforma esta mañana que paga Peña comentarios, que erogó su gobierno al menos 32 millones para que comentaristas de radio hablaran de él. Y dice que durante tu administración el entonces gobernador que gastaste al menos 32 millones de pesos en lo que llaman apoyos informativos para radio. De acuerdo con facturas oficiales del gobierno mexiquense, queda claro que estos apoyos informativos son comentarios o entrevistas con conductores radiofónicos y no de spots formalmente contratados. Hasta aquí la parte de la información y ahorita retomo lo demás. ¿Tú pagas o pagaste para que se hablara bien de ti? ¿Para que se te hicieran entrevistas? Yo creo que, primero, la nota no es nueva y no me sorprende que en periodo de campaña la vuelvan a sacar. Es una nota... Yo te diría, era gobernador del Estado de hace 3 o 4 años. Lo de menos es que es nueva. Y déjame decirte algo más. Esta es una información pública y que esta inversión en materia de comunicación social forma parte del presupuesto y de lo que te he informado. El gobierno del Estado gastó. De los 600 millones que te gastaste. Claro, es parte de. ¿Hubo para el acceso entrevistas? a esta información es pública. Fue otorgada por el propio gobierno a través del Instituto de Transparencia del Estado de México. O sea, no es que hayan hecho un gran descubrimiento. ¿Qué es a qué se refiere? Y en su momento, creo que lo hemos aclarado varias veces. Son en los tiempos de algunos comentaristas de radio que comercializan los espacios de su comentario, que además tienen una buena presencia, no para que el comentarista hable bien, sino en tiempos previos a su participación, tanto antes como después, que hay espacio comercializado y que seguramente llevamos ahí alguna campaña, no de tu servidor, alguna campaña del gobierno del Estado de México. ¿No compras el comentario mismo? No es el comentario, es el espacio que se patrocina antes o después. Me dejas, estaba yo queriendo recordar algún símil y a lo mejor lo voy a llevar a la televisión, que yo creo que lo tenemos de aquí, que nos llegamos a ver los noticieros, y es un compañero periodista tuyo del noticiero de la noche, de Joaquín López Dóriga. Voy a hacer un comercial, pero el de Tequila Don Ramón, ¿te acuerdas cómo entra Tequila Don Ramón? Pues no es que el comentarista hable de Tequila Don Ramón, pero me acuerdo que siempre es con el que entra este espacio de patrocinio. Estos son espacios comercializados dentro de los comentarios de algunos comentaristas y que evidentemente tuvieron alguna campaña del gobierno del Estado. ¿Y entrevistas? No incluye entrevistas. Esto, yo te preguntaría si la entrevista que estoy teniendo contigo está pactada a través de algún convenio. No es este caso, no lo sé. No es este ni no lo son ninguna otras entrevistas. Bueno, dice que pagaste. ¿Qué es esto? A ver, no es más que evidentemente espacios comercializados
que precisamente en eso ocupas. Hablando de López Dóriga, aquí Televisión. se muestra una factura de Astron Publicidad y dice que, bueno, pues pagaste por comentario, es que dice así, comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos durante su noticiero López Dóriga y en el noticiero de Oscar Mario Beteta, y aquí viene la cantidad de 4 millones de pesos, que es lo que resalta el diario Reforma. Es lo que te he señalado, Carmen, que los primeros años de gobierno, esta empresa comercializaba espacios de quienes, haciendo comentarios en algún programa noticioso, tanto en el previo como en el posterior, seguramente llevamos ahí alguna campaña, debe estar la información correspondiente, alguna campaña del gobierno del Estado de México. O sea, fue la comercialización. Y te repito, Carmen, no es algo nuevo, ¿eh? A ver, esto fue de hace 3 años, si no recuerdo, primeros años de la gestión de gobierno, que entonces simplemente ocupamos estos espacios, como varios más que hay en la televisión, en la radio, que se comercializan, y es donde lleva las campañas de difusión del gobierno del Estado de México, que por cierto, Carmen, debo agregar, porque pareciera que la inversión de comunicación social es sobre tu servidor. Después de la reforma electoral que se hiciera en 2008, quedó claro que tu servidor dejó de aparecer en la comunicación social del gobierno del Estado, como lo dejaron de aparecer todos los demás figuras políticas. Hubo una prohibición expresa y que respetamos a cabalidad, donde se hizo comunicación social del Estado de México, del gobierno del Estado de México, pero que no me llevaban en las campañas a tu servidor. Pero una cosa es la campaña de comunicación que hacen los gobiernos, y otra la cobertura noticiosa que, te reitero, Carmen, es en razón de la condición que guarda el Estado de México, como la que guarda el Distrito Federal, que son condiciones similares, pero pues pareciera que a muchos o no la quieran ver o se les quiere olvidar. Bueno, Enrique, vamos a ese punto que es la crítica principal al asunto, el gran cuestionamiento a tu candidatura, ¿no? Esta cuestión de si la televisión está detrás de ti, si te promueve, si te impulsa, si te ha posicionado, si eres el candidato, si eres el candidato de la televisión. No se olvide. Bueno, lo mismo decían de Andrés Manuel López Obrador hace 6 años. Bueno, sobre el tema, a ver, con toda transparencia y claridad, ¿cuál es tu relación con Televisa? ¿Cuál es tu vínculo con los funcionarios, con los que manejan la principal televisora del país? No tengo una relación más allá de la relación que tuve desde el gobierno del Estado de México con todos los medios de comunicación, las televisoras, estaciones de radio, para lograr evidentemente una adecuada comunicación de la labor que veníamos haciendo en el Estado de México. A ningún gobernador de este país se le permitiría así de fácil tener, por ejemplo, a una figura emblemática como Lucerito promoviendo un gobierno de un estado de la República. A ti se te ha tratado como a ninguno, a ti se te ha tratado como a ningún gobernador o actor político, con N número de cosas que podríamos aquí traer a colación, pero tomo ese, por ejemplo, que la televisora haya pues permitido, en todo caso, ya no hablemos de tu esposa, que también es un tema que se vincula al asunto, pero tu asociación permanente con la televisora y con la promoción de tu figura a partir de elementos de la televisora, por ejemplo hace inevitable seguir preguntando qué va a pasar si llega a la presidencia, qué tipo de poder se va a construir a partir de una alianza o de un vínculo, como se puede apreciar de esta naturaleza. Carmen, más bien lo aprecian quienes son adversarios, quienes quieren hacer de este Déjalo tema que lo vean otros ciudadanos. Una forma de estar haciendo señalamiento constante a tu servidor, que evidentemente carece de sustento alguno. Te repito, el señalamiento que se hace hoy a tu servidor era exactamente el mismo que se hacía de López Obrador hace 6 años, y que varios han de recordar tanto la cobertura. Bueno, no escapa a tu servidor el personaje simpático que se veía en una comedia que presentaba una televisora, con el gallito feliz, que yo creo que varios de los mexicanos lo recordamos. ¿El privilegio de mandar? El privilegio de mandar, recordarás, era el personaje yo casi protagónico del programa. Que en 2006 se acabó el programa y acabaron en Pero recordarás entonces que esto que dicen de tu servidor fue lo mismo que dijeron hace 6 años de López Obrador. ¿Qué se decía? Y por eso lo acredito aquí. ¿Pero qué se decía de López Obrador? Pues que obviamente era la figura construida a través de la televisión, de la cobertura, de los medios, tal cual lo dicen hoy de tu servidor. Y me parece que simplemente no quieren ver por qué la presencia de quien es jefe de gobierno, de quien es gobernador del Estado de México, que es natural a lo que es su responsabilidad. A ver, Enrique, te lo pregunto así, ¿no le debes nada a Televisa? Absolutamente nada. ¿No le debes absolutamente nada, Carmen. A ver, mi candidatura es algo que se construyó en mi partido
Y mi partido, evidentemente, como hacía muchos años, se tomó un acuerdo interno para que hubiese una suma y una adhesión de las corrientes del partido en favor de quien evidentemente, y fue tu servidor favorecido de este acuerdo, tenía la condición para enfrentar el proceso en el que estamos participando. Y que permitió, insisto, un acuerdo de unidad que, más allá de intereses particulares, individuales, que los había al interior del partido, optamos, siendo yo parte del acuerdo, porque fuéramos unidos y en respaldo a quien tenía en distintas mediciones la mejor condición para participar en este proceso. No soy más que candidato por acuerdo de mi partido, por la adhesión de las distintas corrientes que hay en mi partido, que me han respaldado y que me han dado el apoyo para que sea hoy el candidato de esta alianza, primero de mi partido y después de la alianza construida con el Partido Verde, ¿No que nada tiene que ver con los medios de comunicación. ¿No eres una inversión política de Televisa? Carmen, parece totalmente absurdo y falaz hacer un señalamiento como tal. He sido gobernador de mi estado, he tenido una responsabilidad y como entonces lo dije como gobernador del estado. Dije, antes de hablar del futuro, déjenme concluir mi gestión como gobernador. Tengo compromisos que atender y que cumplir en mi estado. Y nunca caí en las constantes y reiteradas preguntas de si estaba yo preparando el terreno futuro. Y te lo digo con toda honestidad y de manera muy genuina, no lo estaba. Me ocupaba y me preocupaba más concluir de manera satisfactoria mi gestión como gobernador del Estado de México. Pero evidentemente no dejas de ser un actor político, un actor de la política, y que evidentemente por el nivel de responsabilidad y el lugar donde hacía la política, tuvo una cobertura noticiosa como la tiene, te repito, el hoy jefe de gobierno del Distrito Federal, como la tuvo quien es el candidato de la izquierda. No es distinta, Carmen. Si no le debes nada a Televisa o al llamado duopolio televisivo, si llegas a la presidencia de México, ¿qué piensas hacer con un tema muy importante? El tema de las telecomunicaciones, el tema de la comunicación y de un sistema en general que no es favorable, digamos, a la democracia mexicana. Tenemos una hiperconcentración de medios, un duopolio televisivo y una necesidad urgente de que se abran las opciones y la competencia en la televisión y en los otros espacios de las telecomunicaciones. Si llegas a la presidencia de México, ¿harías algo para desconcentrar lo que hoy ya tiene dimensiones, pues, que todos conocemos? Vengo postulando lo que espero de llegar a la presidencia de la República a asumir como una constante de mi gobierno. Promover la competencia. Porque solo un país donde hay competencia permite que la población tenga acceso a servicios que compitan en calidad y precio. Y lo mismo en materia de telecomunicaciones, si estoy convencido de que hay que promover mayor competencia. ¿Cómo? Y de ser necesario, y creo que lo es, abrir una tercera cadena de televisión. Eso ya está un poco rebasado, Lo la tercera mismo, cadena, ¿no? Yo creo que, pero es un tema que me parece puede considerarse, habría que hacer la valoración del mercado y la valoración técnica, pero me parece que es alentar la competencia. Tenemos que abrir mayor competencia, no solo en comunicaciones, también en telefonía, donde me parece que hay actores dominantes dentro del mercado, y en todas las actividades de la economía, Carmen. Yo no me cerraría solamente a lo que me parece son los temas más señalados en materia de telecomunicaciones. En telecomunicaciones y en todos los ámbitos de la economía. Sobre telecomunicaciones, tienes que ofrecer a los mexicanos mejores productos de mejor precio, de mayor calidad. Y lo único que propicia que esta condición se dé en un país es la competencia. Sobre el tema de las telecomunicaciones, entiendo que en todos los demás temas evidentemente que hay que hacerlo, pero dos asuntos y te pregunto tu opinión casi técnica. Está en manos de la Comisión de Competencia Económica en este momento un asunto de primera importancia. El grupo de Emilio Azcárraga, en relación con el grupo de Ricardo Salinas Pliego, pretenden operar conjuntamente Iusacell. La Comisión de Competencia dijo no porque X y Y razones. ¿Te pronunciarías por la conveniencia o no de que se le permita operar conjuntamente a Azcárraga y a Ricardo Salinas Iusacell, con todas las implicaciones que eso tiene, ser, entre comillas, competidores en la televisión y socios en la telefonía?
¿Tienes un pronunciamiento sobre Carmen, el tema? con honestidad no tengo los elementos técnicos para tener una opinión y una postura sobre el tema. Pero a la que sí regreso y la que quiero, te podría decir, te lo firmo y te lo voy a cumplir de ser presidente de México, es ser promotor de la competencia. Una competencia en esta área que tú señalas de telefonía, en el área de comunicaciones, de la televisión, del internet, de la telefonía y de todos los ámbitos de la competencia. Déjame decirte pero precisamente algo más. De este tipo de cosas es que va a haber o no cierto tipo de competencia. Aquí para eso, además, Carmen, creo que hay que fortalecer a los órganos reguladores justamente que estén dedicados a combatir las prácticas monopólicas. ¿Y qué significa fortalecer? Darles elementos sancionadores, precisamente para poder, estaba viendo el reloj por la cita que tengo en la Universidad Iberoamericana en un momento más. Gracias, Carmen, por tu comprensión. Pero regreso al tema. A los órganos reguladores hay que fortalecerles para que tengan capacidad sancionadora sobre quienes incurren en prácticas monopólicas. Y segundo, he postulado la necesidad de crear tribunales especializados porque resulta muy cómodo a quienes eventualmente son actores dominantes pues recurrir a las chicanas y darle largas a los juicios, y creo que tenemos que generar certidumbre jurídica. Y para eso hay que crear tribunales especializados con capacidad y siendo última definición de la justicia y de las sanciones o de las acciones que deban instrumentarse para evitar la práctica monopólica. Mayor competencia. Este es mi compromiso. Quiero hacer de mi gestión una permanente promoción de la competencia. En los ámbitos que a ti te preocupan y que has señalado, en esos claramente y evidentemente habrá de observarse, como en todos los ámbitos de la economía. Casi como un sí o un no, porque el tiempo se agota, ¿le liberarías el título de concesión a Slim para que pueda ofrecer servicios de televisión también? Que también es otro de los grandes temas. Carmen, no tengo yo elementos técnicos, ni soy quien, no es un tema que esté sujeto a la discrecionalidad de una sola persona. Me parece que esto requiere de elementos de valoración. De lo que sí estoy, a lo que sí estoy resuelto, y en lo que estoy decidido, y dejando en los órganos reguladores que tomen la definición correspondiente, es alentar la competencia. Se me acaba el tiempo. Carlos Salinas de Gortari, ¿está o no contigo? No lo está. ¿Nunca ha estado? Nunca ha estado. ¿Ni lo estará? Ni lo estará. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Te esperan en la Ibero con máscaras de Salinas? Pues mira, Carmen, pues seguramente los hoy adversarios. Tengamos presente lo siguiente, Carmen. Estamos en tiempo electoral, estamos en campaña. La universidad es un espacio libre y me parece que en el espacio libre y además en campaña, pues no me parece que sea algo ni genuino ni natural, pero soy total y absolutamente respetuoso. Voy a un encuentro con los universitarios a presentar mi propuesta y seré absolutamente respetuoso de lo que eventualmente se prepare, porque no me escapa saber que estamos en campaña y que los adversarios, dada la condición de ventaja que hoy tenemos, pues van a hacer todo y montar show y demás en ánimo de hacer señalamiento y descalificación a tu servidor. ¿Con quién estás compitiendo, Enrique Peña Nieto, ya? ¿Con Josefina o con Andrés Manuel? Quiero competir, darme la confianza de los mexicanos. Creo que los adversarios están en una condición muy similar en distintas encuestas. ¿Están empatados? Según tus encuestas. En algunas encuestas, Josefina sale ligeramente adelante de López Obrador, y en otras ya, y muy evidente, sale Andrés Manuel, también con ligera ventaja sobre Josefina. Evidentemente hay una disputa ahí entre ellos dos por el segundo lugar, pero a mí me ocupa más no ver qué ocurre con ellos, sino mi único interés y mi única ocupación y lo que está dedicando en esta campaña, en lo que queda de la campaña política, es a ganarme la confianza ciudadana a partir de mi propuesta y el compromiso específico de lo que quiero hacer para que México esté mejor. Josefina dice, quiero debatir con él. ¿Qué dices? Ya le dije que sí, nos vamos a volver a ver el 10 de junio. ¿Pero solitos? Vamos a vernos el 10 de junio, mi respuesta fue ¿Tu único muy debate, clara. ¿Tu único debate va a ser ese? El siguiente debate en el que voy a participar. ¿Solo vas a tener 2 debates? Así es, Carmen. ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué no darle paso a los debates, a un ejercicio Mira, Carmen, yo creo que, más amplio, más diverso? Yo creo que esta campaña dejará esta elección, y si es del interés... ¿Le temes a los debates? No, Carmen, yo creo que en el debate pasado se rompió el mito. A lo que sí no he estado dispuesto es a caer en el debate que esté en la estrategia de mis adversarios. Porque cada quien pues define sus estrategias. Para uno su estrategia es vamos a más debates. Y en ese juego no he caído.
he sido total y absolutamente respetuoso de lo que la ley establece y exige a quienes participan en la campaña. ¿Solo 2 debates? Que son 2 debates y en los 2 he participado. Que por cierto, que tampoco se olvide quien es el candidato a la izquierda, hace 6 años solo participó en un debate. ¿Y así le costó? Y yo voy a participar en el doble de esos debates, que son los que la ley establece. Si fuera el deseo de los partidos políticos que sus candidatos participaran en más debates, pues que nos escriban en ley. Tengamos presente que la ley electoral que hoy tenemos es producto del consenso de los partidos. A lo que no dice la ley. Lo que no ocurre, pues porque entonces ya entramos hoy en la estrategia de cada partido político. ¿Pero tú crees que los debates son juego de alguien o Sin una duda condición? pueden ser estrategia. Puede serlo, pero también una condición para la democracia. Por eso, Carmen, no he ruido el debate. A ver, seamos claros. Yo no he ruido el debate. Me he presentado a espacios donde he participado y otros candidatos también lo han hecho. Y en lo que no he caído ni he aceptado efectivamente es ir a debates preparados, postulados por quienes lo tengan en su estrategia política. Voy a ir por eso, para evitarme el tener que discriminar entre unas y otras invitaciones. Fue muy claro, voy a los debates que obliga la ley, que organiza la autoridad electoral y que además son los que tienen mayor cobertura, son los que tienen una cobertura más amplia que permiten una mayor observancia entre la población. Ya estuve en el que tuvo lugar el 6 de mayo, habré de estar el del 10 de junio. Déjame tomar 1 minuto y medio para despedirnos. Arturo Montiel, ¿estará cerca de ti Arturo Montiel? No. ¿Está? No lo está tampoco, Estuvo. Carmen. Estuve y fui parte en su momento. Le dedicaste tu tesis y te dice constantemente hace Josefina. 22 años y efectivamente fui colaborador de él. Y como lo ha señalado Carmen, creo que cada personaje asume responsabilidad y juicio de la historia sobre su actuar y sobre su gestión pública. Te lanzaron eso que eras el Ponce de Montiel, pero eras candidato a la presidencia. A ver, participé en mis primeros años como funcionario en el gobierno del Estado, en el gobierno del entonces gobernador Arturo Montiel, y te repito, creo que cada quien está en la obligación de responder de sus actos, de su gestión y del juicio que la historia haga a la gestión de cada quien. ¿Qué va a hacer tu partido y tu campaña y tú mismo con Humberto Moreira? Pues mira, creo que los señalamientos que se han hecho en Coahuila, no hay duda que cuando se falsificaron documentos hay la comisión clara y evidente de un delito que hay que investigar, que hay que perseguir y que hay que sancionar y imponer las sanciones que la ley establece a quienes sean responsables. Lo que no puede hacer es irte a un juicio general y amplio, pero tampoco estar en defensa de alguien en particular, simplemente dejar que la ley y la justicia y las instancias de procuración de justicia con sustento investiguen y consignen a quienes sean responsables, sin otorgar excepción a personaje alguno, pero tampoco permitiendo que se haga juicio anticipado cuando no hay elementos evidentes de culpa. ¿No encuentras indicios, elementos de responsabilidad presunta de Moreira, tú particularmente? ¿Crees que deba ser investigado? No me lleves a hacer, porque no soy órgano de procuración de justicia, no tengo elementos más allá de lo que se conoce públicamente y de lo que sin duda se trató de la comisión de un delito al haber falsificado o al haberse falsificado documentos para adquirir contratación de deuda. En medio de estas campañas políticas se han dicho cosas, por ejemplo, como que dineros de Coahuila o dineros de Veracruz u otros dineros por el avión de los 25 millones trasladados en el asunto de Veracruz. ¿Dineros para qué? Hay quien dice para la campaña de Peña Nieto. Claramente, Carmen, no es así. No hay tal, y lo digo una afirmación categórica, y quienes hacen este tipo de señalamientos me parece que no pierden ocasión de que cualquier cosa que ocurra, cualquier incidente que se presente, y otros, todos se quieran vincular a las campañas políticas y muy particularmente de quien trae ventaja hoy en las encuestas. Sin entrar en mayores detalles por el tiempo también y porque es difícil ahora siempre sí el tema de la vida personal, hay un asunto que te pregunto brevemente. Ayer tú dijiste las madres y las mujeres son pilar de mi campaña. Y hay una mujer que ha tenido una presencia pública a través de las redes sociales, tú sabes perfectamente a lo que me refiero, Maritza Díaz lleva ya 70,000 seguidores y ella emite mensajes que son adversos a tu persona y que tienen que ver con su condición de madre de un hijo tuyo y una constante crítica a lo que tú dices respecto a las mujeres, respecto a proteger a los niños, etcétera, porque no encuentra ella que haya congruencia de tu expresión pública con tu expresión privada, dicho por ella y expresado de esta forma.
Mira, Carmen, yo esta parte que además es conocida porque públicamente yo así lo referí, soy respetuoso de los señalamientos que pueda tener y al margen de las diferencias que pueda haber con la mamá de mi hijo, hay absoluto respeto, pueda coincidir ella en tu servidor, pero lo que sí recrimino es que se quiera, y sobre todo de mis adversarios, que se quiera valer de mi hijo para hacer política. Es un niño de 7 años que no puede ser tema político. Me parece que no se puede alguien pretender valerse de un menor para su propio beneficio. Y mi responsabilidad, la que tengo con mi hijo, la tengo plenamente asumido. Es un hijo que tengo legalmente reconocido, me ocupo de su manutención y, como he señalado claramente, está en el cuidado y atención de su madre, a quien tengo respeto para con ella. Pues nos despedimos, Enrique Peña Nieto. ¿Con qué mensaje te vas de este programa? Que te agradezco y espero volvamos a repetir. Con mucho gusto, Carmen, y encantado de poder estar contigo nuevamente. Pues yo creo que aprecio la oportunidad que me has dado de poder, sobre todo, hablar de temas que han generado una gran polémica en torno a tu servidor, en torno a la campaña que se viene haciendo, no solo de tu servidor, sino yo creo que de los demás actores que están en esta competencia. Yo apelo a que realmente entre la sociedad mexicana esté muy claro que México merece cambiar. México tiene que optar por un cambio porque el camino en el que vamos no es el correcto, y quiero realmente encabezar el proyecto de cambio para México responsable, que convoque a la unidad de todos los mexicanos y que con definición de objetivos claros llevemos a México en mejores condiciones. Me acompaña la experiencia de haber gobernado la entidad de mayor población del país, una entidad compleja, una entidad que podría ser buena síntesis o buen resumen de lo que ocurre en la realidad nacional, y que acredité el cumplir las tareas que me había propuesto llevar a cabo, el haber cumplido mis compromisos. Esta es la carta de presentación con la que hoy comparezco en esta competencia democrática, y me someto al juicio y al interés de ganar el respaldo mayoritario de la sociedad mexicana para llegar a la presidencia de la República. Bueno, pues seguiremos las campañas rumbo al 1 de julio, este domingo, que se elegirá presidente de México. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen, y un saludo a todo tu auditorio. Que tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Gracias a Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues veremos qué sucede en La Ibero, que vas para allá, de Mariana Escobedo rumbo a La Ibero. El tiempo que te tome, ahí van los Vamos para allá, equipos. pues ya corriendo. Gracias por estar aquí. Buenos Gracias, días. Carmen. Vamos a una...